Hermanos, les invito a abrir nuestra Santa Biblia, hermanos míos, en el libro de 2 de Samuel, capítulo 11. El versículo 2. Sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntarle por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. El tema de esta noche, hermanos, el pecado de adulterio es su consecuencia. Es el tema de esta noche. Estimados hermanos, ¿quién era David? David era, queridos hermanos, versículo 5, penichka guapani. Comisión tascacharon David, man. Estoy encinta, estoy embarazada. Guarmicuna, hermanacuna, cuida, cuiche. ¿Quién era esta mujer? ¿Era viuda? ¿Era soltera? ¿No era una mujer casada? Mientras el esposo está en la guerra, mientras el esposo está en la batalla peleando, la esposa ya cayó al adulterio. Cuida, cuiche, hermanacuna, caimanta. Ora cuichi cayunaichi guarmicuna. Mira, Josan batalla guerra picamuchka, guarme cuichi curuña gucham. Ya está encinta de otro hombre. Ya está embarazada de otro hombre. Y le manda una comisión. Versículo 5 dice: hace saber a David diciendo que estoy encinta. Este hombre astuto, este hombre diabólico, ¿ahora qué dice? ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo salgo de este problema? Y no hay nada, no se usa que hay problema, manta. Y no hay nada, y aquí la mujer ya está encinta. ¿Tienda, qué dice? ¿Cómo puedo salir ahora? Este hombre astuto hace llamar a su marido, a Urías. Ah, ya fácil. Voy a hacer llamar a Urías y Urías que se duerma una noche con su mujer y así vamos a echar la culpa a ella o al hombre. ¿Qué tan astuto? Hayarachin Josanta. Llegó el hombre, pobre hombre, llegó. El rey, la escritura dice, le pregunta: ¿cómo está el general Joab? ¿Cómo están los soldados? ¿Cómo está la guerra? ¿Están ganando o ustedes están perdiendo? El hombre informa tal como es. Y luego le dice, ¿qué le dice? Lava tus pies, ya que estás viniendo de tan lejos. Lava tus pies, llévate este presente a tu mujer. Llévate este presente y acuéstate con tu mujer esta noche. Duérmete con tu mujer esta noche. O sea, quería limpiarse. Amén, amén. Quería echar la culpa su hijo que era del rey. Quería inculparle al marido. Estimados hermanos, ¿qué sucede? Este hombre temeroso a Dios, este hombre, Urías Eteo, era más temeroso a Dios, más que David. ¿Qué hace? No fui a dormir con su mujer, no fui a su casa. Esta es casa real. Acá a los costados, en la puerta, dice que había otros cuartos donde dormían los siervos del rey. Con ellos dormió. Y el día siguiente alguien me informa diciendo de que Urías Eteo no ha ido a su casa, no ha ido a dormir con su mujer. ¿Ahora qué hago? ¿Por qué no ha ido? A ver, venga Juan, venga Urías, ¿por qué no has ido, hijo? ¿Por qué no has ido a dormir con tu mujer? Y manas jamás irán que chuarme que iban puñuco. Ya que jamás canque que ramanta, ya que jamás canque caruta, rinque van chicara. ¿Qué dice? ¿Cómo pues, rey?
Si el general Joab está en la batalla, mis compañeros están en guerra, peleando, allí está el arca de pacto, yo voy a ir a tomar, a comer y a dormir con mi mujer. ¿Estás loco tú? Quiere decir, este hombre era más temeroso a Dios que David. David mantaja más Dios manchacó que soldados carga. ¿Ahora qué hago? Este fue el primer intento. Se fracasó David. Su idea, su pensamiento, su plan se fue a la bancarrota. ¿Y qué hace? A ver, ¿qué hace? Segundo intento, versículo 13, ¿qué dice? David lo convidó a comer, a vivir con él hasta embriagarlo. Él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribí David, gloria al Señor, mira, este es el segundo intento. Allá, Amaya, opa a tu casa. Banquetita, invitaros al restaurante. Huk almuerzo te invitaros a Cainanga, restaurante. Mico y cachista, cinca con ancama tomarachis, hasta embriagarlo voy a darle trago. Y borrachito va a ir a su mujer segurito. Y va a realizar sexo. Fácil para echar la culpa. Pero a pesar que era borracho, a pesar que estaba mareado, este hombre seguía teniendo temor a Dios. Y no fue a su casa. Durmió con los siervos de su señor. Alguien le avisa, Urias, tío, no ha ido a su casa, no ha ido a dormir con su mujer. Ya se fracasó por la segunda vez. ¿Ahora qué hago entonces? ¿Cómo salgo de este problema entonces? La mujer ya está embarazada. La mujer ya está gestando. Ya la mujer está encinta ya. ¿Ahora qué hago? Imagínate entonces. Imagínate que hay problema entre los ceros entonces. ¿Qué hace? Ya, fácil. Voy a escribir una carta al general Joab y a este hombre Urias que ponga a la parte más peligrosa y que le deje a él solo y que los enemigos que lo maten. ¿Qué tal astuto? No debe existir en sí, en la Biblia, este hombre. ¿O qué dicen ustedes? ¿Sí? Estimados hermanos, le manda una carta, escribe una carta. Esta carta vas a llevar al general Joab, vas a entregarle. Pobre hombre, este hombre inocente. Papá, tú eres Urias, tío. Vas a llevar esta carta al general. Inocente, este hombre lleva la carta sin leer. Cuando en el contenido de la carta está diciendo contra este hombre, para que le pongan a la parte más peligrosa y que lo maten el enemigo a este hombre. Inocente, el pobre lleva la carta y le entrega al general. General, el rey David me ha mandado esta carta. Muy bien. Abrió el sobre, leyó, donde decía a este hombre Urias deben poner a la parte más peligrosa y deben dejarle a él solo que lo maten los enemigos. Así fue, hermanos queridos. Mujeres, hermanas, escuchen. La Biblia nos dice a los varones, no tengas confianza ni con quien duermes. Están viendo. Hasta José Guiones confianza tapicho. Ana mujer miracho, China canquichi. Pues canchichi China. Teniendo mujer, ¿cuántos varones son infieles? ¿Cuántos varones irresponsables dejan a su mujer con 2, 3 hijos y se van con otra mujer? Hay que garikunata, es que hay que o ayuda o arminta esposanta dejaron y nas poco armian pasacan. Hay tantos niños abandonados, hay tantas madres abandonadas.
Hay tantos niños abandonados, piden la justicia. ¡Justicia! No hay quien responda. Hay tantas madres abandonadas, piden la justicia. ¡Justicia! Los tribunales no hacen justicia. Los políticos no hacen la justicia. Falsearon el derecho. Pisotearon la ley de Dios. Pisotearon, quebrantaron el pacto sempiterno. Estimados hermanos, imagínate, este pobre hombre inocente lleva la carta contra él. Entrega, abre el sobre, leyó el general, donde decía a Urías: ponga a la parte más peligrosa. Y lo pone a la parte más peligrosa. Ahí le matan a este hombre. Murió, pobre hombre. Ahora la Betsabé queda viuda. Campante quedó con la viuda ahora. Contento quedó ahora con la viuda. Amén. Aplauso para Cristo. Ahora, ¿pero qué sucede? Ahora, ¿qué sucede, hermanos míos? Gloria al Señor. Capítulo 12, versículo 1, que dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, uno era rico, el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Vino un caminante al hombre rico. Este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó las oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová que él y tal, eso es digno de muerte. Hermano, hermana, cae inocente en una guayuru, ya es finado ahora. Jehová Dios utiliza al profeta Natán. Profeta Natán pasa, cae David, man. Oh rey, David, ¿qué me dice usted? Había dos hombres, uno era rico, que tenía bastante ovejas, bastante vacas, mientras había un hombrecito también, un hombre pobre, que tenía una sola ovejita. A la casa de este hombre rico llegó un caminante, un visitante. Ahora, para invitarle un banquete al visitante, ¿sabes qué hace? Mata su corderita, la única ovejita que tenía este hombre. Este hombre pobre tenía una sola ovejita, con quien comía juntos, con quien dormía juntos, como si fuera una hija. Era para él, para este hombre pobre, una ovejita. Este hombre rico, teniendo ovejas, teniendo vacas, mató su ovejita del vecino. ¿Qué me dices, David? ¿Qué me dices, rey? ¿Merece castigo o no merece? ¿Qué dice el rey? Ese hombre merece pena de muerte. Ah, eso eres tú. Santo Dios, David cayó al suelo. Tú eres eso. Tú mereces pena de muerte entonces. David jala mojolango pam pape moyorin. Chaira reconocí con irurnin que cayeron a Japarim. Juan, la Biblia dice, durante 7 días de rodillas, hermanos. Sí, papá perdonó. Dios escuchó su oración de él. Sí, Dios le perdonó.
De perdonar, perdonó. Pero sí, David tiene que pagar las consecuencias. ¿Qué quiero decirles a ustedes esta noche con esta porción de la palabra? Ima tatak meikuita munayki chihamkunata. Kunantuta kay palabra. Ima inampita problemanya ugarninchikpi, problemanya wasinchikpi. Hermanos míos, mal gusto, disgusto causalla esposa vampas, manalin causalla esposa vampas, o bien esposa enferma, o bien esposo enfermo. Wawan chikunapas rakinakulla, wawan chikunapas mahanakulla, wawan chikunapas problemayulla. ¿Pero por qué? Léeme, versículo 10. ¿Quién no tiene ese pasaje? Versículo 10, mamá, léeme. Abran su Biblia, varones. Versículo 10, papá. 12:10. Sí. 12:10. Escuchen. Palabra que terima bajo la icona, para la icona. Despreciabas paiki, it kasta oriaspa warminta, warmikipaj, api koshaikiraikum, mirenki kunapi, mana faltancacho espalaban, wanchis hakuna, dice la palabra. Asiento. Chay oriaspa warmikipaj tumasaiki mantankanan, nunca jamás saldrá espada de tu casa. Amén. Hermana, kawachi. Niskaiki inampita problemanya wasinchikpi, sasachakuya ugarinchikpi, sasachakuya familianchikpi. La Biblia dice, ya no dice, esta noche ya no dice para David, la palabra para mí, para ti, para cada uno de nosotros. Nunca, jamás. ¿Quién no tiene castellano? A ver, ¿quién en castellano lee? Lean pues, hermanas, a ver. Leen nomás. Y hicieron saber esto a David. Versículo 10, ¿estás leyendo? 12:10. 12:10. A ver, a ver. Así dice la palabra del Señor. Muy bien. Lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Amén, hermano, muy bien. No lo guardes a la valla, que vas a mirar, si no vas a seguir leyendo. Hermano, ¿qué dice? ¿Qué significa jamás? Nunca. ¿Qué significa jamás? Nunca, hermano. Nunca, nunca, hasta que mueras. Aunque mueras, seguirá en la vida de tus hijos, de tus hijas. La Biblia dice hasta tercera, cuarta generación. Y me inampita problemaya, mas en chikpi, hermanas. Problemaya, familia en chikpi. Disgusto causailla, unjuilla, nanailla. Muchas veces, niños, estoy pasando prueba. No es prueba, hermanos míos. Sino que, queridos hermanos, gloria al Señor, como David mi canchi. Mayoría en hay picanchi ni pamanta callaicos, fornicarios, hermanos. Adúlteros, hermanos. Kinapin matrimonio per imaninta hermano chicuna. Imaninta ministro con. Jame, mamá y pollo no criachos. Imaninta presbiterio chica imanta. Cuando ministra el matrimonio, nuestros pastores que dicen cuando ministra un matrimonio, lo que Dios juntó, el hombre no lo separe. El hombre no lo separe. ¿Qué decía? A ver. Lo que Dios juntó, el hombre no lo separe. Todos los matrimonios serán lo que Dios juntó. ¿Ya para matrimonio lo que Dios juntó, hermanos? No, mentira. Mentira, hermanos. Lo que Dios juntó, el hombre no lo separa. Ejemplo, pero acá no hay matrimonios jóvenes. A ver, vengan, papá, ustedes. ¿Tu esposa es? Sí, no. Ya, vengan ustedes. Córrele. Levántate, papá, con tu esposa. Bueno, tu 15 añitos. Cáeme lo que Dios juntó, cáeme Dios para monay ni matrimonio, muy chico. Venga para acá, papá. Cayo barbita, pues amante, papá, cuchumanta. Es tu hija. Es tu hija. Este joven es mi hijo. La chica es tu hija, hermana. Vas a traer al altar. Vas a traer al altar. Yo voy a traer a mi hijo al altar. Ya, tráelo, pe. Traiga. Yo voy a traer a mi hijo. Topa y cachinchica al altar, pe. Un poquito más ahí, mamá.
esta chica, esta señorita, virgen, nunca jamás ha conocido un varón. Este muchacho, este joven, casto, nunca jamás ha conocido una mujer. Acá en el altar se casaron, acá se juntaron. Después del matrimonio salen, esta noche boda. Cae, mi chay, Dios pa' juntas, janga. Esto es lo que Dios juntó. Ahora nosotros, ¿qué hemos hecho? Así hemos hecho, así nos hemos casado. Te sientaste en el parque, luego al hostal, y luego sale con su barriguita, y para tapar esa barriguita, para tapar ese paquetecito, matrimonio, ¿eso es lo que Dios juntó? Eso tú lo has hecho. Eso hemos hecho nosotros. No es que Dios ha hecho lo que Dios juntó. Chay mi pelea cuya vas en chipi, chay mi problema ya vas en chipi, chay mi sasachacuya vas en chipi. La Biblia dice, nunca jamás saldrá espada de tu casa. Chay mi guaban chicuna pelea cuya, chay mi churin chicuna pasaraquina cuya, magana cuya, silosana cuya. Es que mandan Dios para voluntad ni na chukasara kuranchik. Inamorana chakuranchik, no hay cojuan que ustal mania, andara papel y mamá me pusana con que pues ustal mantar, chusachas de quien mancho, casero mancho, no sé. Eso es lo que Dios juntó. Eso tú lo has hecho. Ustedes han hecho eso, no Dios. Y echamos la culpa a Dios lo que Dios juntó. Para disimular, para tapar eso. Isca, guabayo, tapas lo que Dios juntó. Guata, servinaco, tapas lo que Dios juntó. Presbítero un tinto, disciplinarino. Chay, mi problema ya vas en chipe, hermanos. La Biblia dice, nunca jamás saldrá de tu casa la espada. ¿Te das cuenta, hermanos? Señoritas, que mata también que no tenemos ni señoritas acá. Esta iglesia quiere decir no tiene esperanza, no tiene futuro. Tiene que haber señoritas, jóvenes. Asiento, mamá, asiento, hermana, gracias por tu apoyo. Hermanos míos, si tenemos señoritas, si tenemos jóvenes, hay que aconsejarle, por favor, cásense dentro de la voluntad de Dios. Casarse no es pecado, casarse no es delito. Pero mandan caso cancho antes del matrimonio, cuerpo y quita, Hariman entra con la equipa. Mandan caso cancho. Las señoritas de afuera, las chicas que no conocen la palabra de Dios, las señoritas de afuera, las señoritas ciegas, a quien sea se entregan su cuerpo, no importa si sea borracho, drogadicto, hay que pista como se entrega con. Nuestras señoritas, no. Ustedes, chicas, no. Mantenga su santidad, su virginidad, su pureza. En Huancayo se casan con ropa de novia, con ropa blanca. Acá en Andarapa, ¿cómo se casarán? Pero yo no sé, nunca estuve en matrimonio. ¿Qué significa esa ropa blanca? ¿Y matata significa esa ropa blanca? La virginidad, la pureza, la santidad. Canana, guabayo, si hubiera pachabantam casaracoro. Chay guabayo, taita cura, faldo mint, al que la rapamusaiki. Chay van casaracue. Claro, ya no estás en pureza, ya no estás en santidad. Guabayo, tapas, y ahora pachayo, casar a tinki, pastor cuna. Esa mujer ya no merece casarse con ropa blanca. Taita cura, faldo un niño, que ya no. Ahí sí merece, pe. Ya, pagaré manta, alquilamos a cura para faldo minta. Aplauso para Cristo. Hermanos míos, es cierto que Dios amor, Dios es Dios de amor. A este hombre David perdonó, Dios perdonó. Pam pam no lloren, no jolangon. Profeta Natán Mikum, Han Michaikan Kirki. Tú eres eso, tú mereces en tus penas de muerte. Pidió perdón a Dios. Sí, perdonó Dios, perdonó. Pero tiene que pagar las consecuencias. A ver, vamos a ver. Gloria al Señor. Tiene que pagar las consecuencias. Este hombre,
Urias, gloria a Dios. El versículo 3, o capítulo 13. Gloria a Dios. Van a leer ustedes, capítulo 13. Hermano Singua. ¿Quién era este hombre? Este joven, Amnón, hijo de David. Hijo de David. ¿Esta chica quién era? Tamar, la hija de David. Este hombre, su propia hermana. Y este hombre, este muchacho, tenía un amigo diabólico. ¿Y qué dice a su amigo? Mi hermanita es bonita chica, hermosa chica. Estoy enamorado de mi hermana. ¿Y qué dice su amigo diabólico? Hazte, ponte en cama, hazte enfermo. Y cuando te visita, vas a aprovechar, vas a violar a tu propia hermana. Y este astuto se hace enfermo. Ponte enfermo, ¿qué? Ya está en cama, ya. Ya está en cama. Y la pobre chica viene a visitarle. Y para eso a toititos desaloja. Salgan afuera. Se asegura la puerta. Y le dice, prepárame un plato de comida. Quiero comer, ya voy a morir. La pobre chica obediente prepara la porción de la comida. Ya no funciona, ya no aguanta la mano, ya no puede agarrar ni la cuchara ni el tenedor. Hazme comer a mi boca. La pobre está metiendo a su boca. Ahí aprovecha, le viola a la chica cuando está gritando, cuando está rogando. Y después de violar, ¿qué dice? Te quiero, te amo, dice. Bótenlo a esa perra fera. ¿Y quién queda difamada? ¿Quién queda deshonrada? Mujer. No tenemos ni señoritas en esta iglesia. Mamitas, háblenles a sus hijas, aconsejen a sus hijas entonces, a sus nietas. Los varones ahora somos una tierra sinvergüenza, gringo ñamá. Tachacacura, yo conozco. Para robar el corazón de la mujer somos especialistas. Para robar el corazón de la mujer somos periodistas. Yo te amo, yo te quiero. Tus ojitos de uva italiana me gusta. Tus labios de color de granada me gusta. Tu cinturita de alambre me gusta. Yo soy el pescado, tú eres el agua. Sin ti ya estoy agonizando, sin ti ya estoy muriendo, y ahorita me muero. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a decir yo te quiero, yo te amo? Hasta que comiences a gestar nada más. Una vez que estás gestando, una vez que eres embarazada, yo no te quiero, no te amo. ¿Hijo de quién será? Debe ser del vecino. Caiga, hoy que chicura te aconseja, chicura me voy, chiquita. Mi papá cree que era chino, era un chaita. Así tu papá. Mi papá engañaron a mi esposaita. Con América Saracuchi, con mi puño chkanki, ubi jarape. Con América Río Jarape puño chkanki, no jaban casaracuros para que puño chayri que el puño que. Con América puño chkanki, gloria al Señor. Con América siti vida zapato anchkanki, no jaban casaracuros para manam espejo tapas ni están que ñachu zapato yo aquí piñam jabakunki. Manacho asiptai kuruanki, pawai kurus río mantarumani. Manacho asiptai kuruanki, diminutam tomarusa. Chica, ya no la miska sunkiga, manam kunita naman pawai kurugacho. Manam usa lampilatas tomangacho. Mentira te dice. Mentira, nomás estoy diciendo a mi mujer. Ahí mi varón. Ciudad Piachazonchi, carro Chotrantica, pues hay que de la última, vas a tener tu carro, te voy a tener con empleada, con criada. Vas a echar quita pues 3 pesos ni tan ruana chipusaique. Campo Piachazonchi, que no tenga tarme, andar a Piachate, Piachate, tenga tarme, Hampa, caballo Chotrantica, soñana chata, ni va para allá, triora chata. Por el cosonche. Servicio higiénico, pues cachalanchi de riso.
pampuraña puñunico. Casaranos pagan, cancho casa de 3 pisos, ni carro, ni triciclo laps cancho. Upo alma con una promesa ya piña piensa chanque. Empleada ya tu soy avanga. Carro chataps última modelo tsanti puanga. Ni carro tiene taps anti pusunquicho. Toda promesa incumplida, Señor Toledo te gracorone. Es que somos especialistas los varones para robar el corazón de la mujer. Yo achkan kich papá. Escucha por aparan que hermana. Chunchu mangina. Suspica chekuna tranquipos kuyara chikun kisiano. No papas. Asoy. Tarla kuitay tapa. Hermanos míos del Señor, mira, Jinapten Kayuarmata, violaron propia hermana Chanta. Toda la gente, todos los vecinos, todo el pueblo llegaron a saber, hoy los hijos del rey dicen que se violaron. A ver, tapo y queramos aquí, chico. Se guaguayque, propia hermana Chanta violaron. ¿Cosas hachualquiman? ¿Qué preocupación será, pe? Ima ya que chiqui, propia hermananta violaron. Jalai chile papicino en Tiracuru, lactante irona en Tiracuru. Una espada que no sale de tu casa. Ahí está la consecuencia. Otro. Ginaten que David salmista mananchay violador y mataps lincho. Ni le castiga, ni le echa látigo, nada, no dice. Durante 2 años. Absalón, a ver papá, ven. Venga, pastor, colabora mi papá. El hermano mayor del violador, Absalón, está amargo. Luego, chica, el violador está castigando a papá y mi hija. Seguramente le va a colgar. Nada, no le dice nada, güey. Está amargo el hombre. 1 año, año y medio, 2 años. ¿Qué hace? Ya que mi padre no hace la justicia, yo voy a hacer la justicia. Llega el momento de trasquilar las ovejas. A sus peones le dice, ¿sabes qué? Cuando el Amnón está medio mareadito, ya está con traguito, métele espada, mátenlo. Yo les autorizo. No tengan miedo, no tengan temor, mátenlo. Al pobre violador le mata ahí. Llegaron a saber toda la gente, todo el pueblo llegaron a saber. Los hijos de David dicen que se mataron. Entre hermanos dicen que se mataron. Guau, gente, guau, hay que se pinacurchu. ¿Qué dicen ustedes? Primero se violan, ahora se matan. ¿Qué hay mucha consecuencia? Manam espada doxencho que David Pasimanta. De perdonar ya le perdonó papá. Hamta nyuhata taitanchik perdonai kuan chiknyam mas imainap samoranchik adulterio fornicario pues kaiman amoranchik nyam perdonai kuan chiknya hamta nyuhata, pero sí tenemos que pagar las consecuencias. Nyuhanchik pa huchanchik mantam huanchik na paganga. Nyuhanchik pa huchanchik mantam churinchik na paganga. Chajepera esai kuap paganga. Hermanos míos, las consecuencias tienen que pagar. ¿Y luego qué hace? La tercera espada. Absalón, hijo mayor de rey David. Rey David casa España, Absalón. Padre e hijo entran en la guerra. El hijo con un grupo de soldados, papá con un grupo de soldados, un enfrentamiento entre padre y hijo. Taitantin churintin guirrapi sepinagunku. Katikachanagunku guirrapi taitantin churintin. ¿Alguien chukai? Estimados hermanos, ama kaimanta cuida pusun, kaimanta taita tuajapayasun. Kaita iwawai kichit kun sigaichik. Warmi captain, kari captain. Warmi wawai kichik birkin chayachun esposuman. Hari wawai kikak chayachun kasto ya esposaman. Kay altar pia tupai kachitiki, kay pikasara kuikuspaga, kachun kuyariki.
Manam kaita waita tinchikchu paliwakuna. Chaymi desgraciaña wasinchikpi, chaymi problemaña wasinchikpi. Es que estamos pagando las consecuencias, estimados hermanos. Amén. Tukuykamos acá pequeño testimonio. Tía, papá. Kaita predicach cargale allá en el departamento de Puno. Kaita boktuta predicach, o puncha predicach cargale allá en el departamento de Puno. Hoxipas a su Icaramón. Guajaste. Pastor, ya no hay perdón para mí, ya no hay perdón. ¿Qué has hecho, hija? ¿Qué has cometido? ¿Por qué no va a haber perdón para ti? Hermana, animal ginaña con una causanchi. Vaca, pues caballo, pues no van a chimantar a llegar a causando. Y vamos a suceder los que sepas, ¿no? Que sepas, compañero de casa, convivisar. Mamita neta, viuda casa. Ya papaya. Hupuncha que van a mercado trinque. Cutinos pan. Mamá inventaban parejante, esposonte, compañero te tareron en el momento de acto de sexo. Uno sobre otro tareron josantao. Y mananga mamá anto chubacan. Chay josante pelea para. Como mamá era casado, no tienen hijos, se largó, dejó a la chica. ¿Y qué hace? Parece de venganza, que chica padrastro no mi chico hijo. Ahora comienza a gestar hijo del padrastro. Un varoncito, yo conozco. Y uno de Huancayo, de Centro de Libertad, va a buscar trabajo. Chay chica va a topar su caballo. Y manera va a algún tropiezo y matamos la con chica. Bueno, que te voy a perdonar, no importa. Llega a tener 4 hijos más del muchacho. Ya tienen 5 hijos. Con el correr del tiempo, el muchacho se entera que ese varoncito era hijo del padrastro. Le tandeó bien tandeado, bien golpe le ha dado, se largó. Ahora la chica queda con 5 hijos. Les pregunto, a ver papá, ¿Hankuna tiene que papá? ¿Hankuna candichi? Yo amante más experienciado. Guawanchikpa educación ni manta, mikunan manta, pachakunan manta, taitayachu ocupakun o mamayachu. Es que hay chanchikmeri que los dositos, pero somos responsables. Pero que hay casos que te van a negar. Ya que el marido se largó, el papá de los chicos se largó. ¿Quién es responsable? Pobre mujer, la educación para 5 niños, la vestimenta para los 5 niños, casa alquilada, la luz, el agua, calavera, calavera, ojo, también ya está dirigiéndose al cementerio. Esta es la consecuencia, esta es la consecuencia. Ama kai mancharos un chicho a panicuna, taita tu a eso. Guawan chico churin chicuna taya consejazo. Guawan kichito armi chicatems consejaichi, virgen y chacho matrimonio. Chay y chaca, lo que Dios juntó, el hombre no lo separe. ¿Qué echaron kichicho? Para guata con mi virta, es que guayo jamón tapas, yo las pachaban casarache, lo que Dios juntó. Eso no ha hecho Dios, sino que tú lo has hecho. Ay, suculente, casaitita. Ay, atralame, señor Nilay. Suculente, casaitita. May natala, kuya wanki. Kuya sapacho nikita. May natala, kuya wanki. Kuya sapacho waikita. Chenis rapas, kamis rapas. Silvis again, señor Nilay. Chimis rapas, camis rapas, subis aquí, señor Nilay. Recopimo na equipuchal cama, subis aquí, señor Nilay. Recopimo na equipuchal cama, subis aquí, señor Nilay. Chimis rapas, camis rapas, subis aquí, señor Nilay. Chimis rapas, camis rapas, subis aquí, señor Nilay. Recudimos na equipuchal cama, subis aquí, señor Nilay. Recudimos na equipuchal cama, subis aquí, señor Nilay. Ay, achalanim, señor Nilay.
Mulai pikas haikita Ay achalanin Señor nilay Ukulay pikas haikita May natarah kuyawangki Hujas sapa churikita May natarah kuyawangki Hujas sapa waway kita Gloria a Dios, aleluya. Chimis kapas kamis kapa Simis akin Señor nilay Chimis kapas kamis kapa Simis akin Señor nilay Kundi mo na ikipunjaw kama Simis akin Señor nilay Kundi mo na ikipunjaw kama Simis akin Señor nilay Aleluya Padre Santo Aleluya, gloria a Dios. Siente la presencia de Dios, hermano, hermana. Katari muy runamasi, tierri muy wapipani. Katari muy runamasi, tierri muy wapipani. Ella like chumpisi paro, somos like chumrumiyaro. Ella like chumpisi paro, somos like chumrumiyaro. Bila like takaway kuspa, yustay talay wakalachka. Bila like takaway kuspa, yustay talay wakalachka. Ay talay kichumpisi paro, somos like chumrumiyaro. Ay talay kichumpisi paro, somos like chumrumiyaro. Gloria a Dios. Bila like takaway kuspa, yustay talay wakalachka. Bila like takaway kuspa, yustay talay wakalachka. Ay talay kichumpisi paro, somos like chumrumiyaro. Ay talay kichumpisi paro, somos like chumrumiyaro. Aleluya. Kapatan yung kapatan bilang cik travay kus pang Diyos wakang Manaling kausay ni cik travay kus pang Diyos wakang Bilang cik travay kus pang Diyos wakang Hermana, hermana, la santo, aleluya. Alabados, aleluya, santo. Y echalanin, Señor nilay, sumulay pikas haikita. Y echalanin, Señor nilay, sumulay pikas haikita. May natara kuyawangki, hujas sapa churikita. May natara kuyawangki, hujas sapa waway kita. Aleluya. Chimis kapas, kamis kapas, simis akin, Señor nilay. Chimis kapas, kamis kapas, simis akin, Señor nilay. Kundi mo na ikipunjaw kama, simis akin, Señor nilay. Kundi mo na ikipunjaw kama, hadis akin, Señor nilay. Chimis kapas, kamis kapas, simis akin, Señor nilay. Chimis kapas, kamis kapas, hadis akin, Señor nilay. Kundi mo na ikipunjaw kama, simis akin, Señor nilay. Kundi mo na ikipunjaw kama, hadis akin, Señor nilay. Aleluya, Padre. Aleluya. Gloria Santo nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. A su nombre. A su nombre. A su bendito nombre. Aleluya. Asiento, hermanos. Asiento. Ocupen sus lugares. Dios que le bendiga.